No pudieron venir también, Dios les bendiga. En esta hora de la tarde y anoche vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora vamos a meditar de una porción bíblica, de una parábola. Nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, cuando estuvo con sus discípulos y le hablaba a ellos por medio de parábolas, a la gente le hablaba para que entendieran. Las parábolas se hacían conforme a la situación, a la actualidad en ese entonces, en lo que la gente hacía en su diario vivir, ¿verdad? Para que entendieran de lo que era el reino de Dios, el reino de Jesucristo acá en la tierra, ¿verdad? Vamos a meditar en la parábola de el trigo y la cizaña. Amén. El trigo y la cizaña. Vamos a meditar sobre esta parábola y vamos a ir a Mateo 13, 24, 30. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Bendiciones ahí donde se encuentran. Dice así la palabra del Señor en Mateo 13, 24, 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Qué sembró? Buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por tu amor y tu misericordia. Padre, en esta hora te pedimos a tu Espíritu Santo que nos guíes, que nos des esa palabra, ese mensaje que tú quieres darnos en esta hora, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder entender sobre tu reino en parábola que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmado en esta palabra. Dios mío, queremos meditar sobre ella, queremos entenderla, Padre Celestial, y asimismo ponerla en práctica, Dios mío. En esta hora te lo pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de esta actividad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vemos acá en la parábola el trigo y la cizaña. Todos hemos leído esta hermosa parábola, la hemos escuchado. Algunos que hemos ido a la escuela dominical, así como los niñitos que pasaron allá, nos han enseñado estas parábolas con muñequitos, con figuras. Pero cada vez que leemos la Biblia vamos a encontrar más tesoros, más cosas que Dios quiere revelarnos a nosotros, siempre y cuando nosotros queremos encontrar más de Dios y asimismo ponerla en práctica. Porque no es lo mismo saber de la Biblia que hacer lo que dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Acá en esta lectura vamos a encontrar muchas preguntas.
y la vamos a encontrar las respuestas con la Biblia misma, con la palabra, y conforme vayamos hablando referente a este tema. Hay varias preguntas referente a esta parábola. Una de ellas es: ¿quién es el hombre que sembró la buena semilla? ¿Sí? También la pregunta es: ¿qué representa el campo? ¿Quién es el que siembra la cizaña? ¿Qué representa el trigo y la cizaña? ¿Cuándo es separado el trigo de la cizaña? ¿O cuándo va a ser separado el trigo de la cizaña? ¿O cómo va a ser separado el trigo de la cizaña? ¿Quiénes son los segadores? Entonces vamos a ir a la respuesta acá en la misma Biblia. Vamos a ir más adelante en Mateo 15, del 36 al 40. Mateo 15, 36 al 40. Ahí vamos a encontrar la respuesta sobre esta parábola. Amén. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, ¿quién él? Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí la primera pregunta es: ¿quién es el hombre que sembró la buena semilla? Jesús. Amén. Es Jesús, el Hijo del Hombre. 38 dice: el campo donde sembró la buena semilla, el campo es el mundo. ¿Estamos de acuerdo? No el planeta Tierra, no, el mundo. El mundo se inició cuando creó a Adán, a Eva. Todo lo que es la gente, nosotros, desde estos tiempos hasta acá, ese es el mundo. Los habitantes de esta tierra es el mundo. Entonces, decimos, entonces el campo donde sembró la buena semilla es el mundo. ¿Sí? Amén. La buena semilla son los hijos del reino, así como usted y yo que estamos atrás, que aquí en este lugar, que hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Quiénes son trigo? ¿Quiénes son buena semilla? Levanten la mano. Amén. Entonces, porque somos nacidos de nuevo, hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Bueno, entonces el representante del campo es el mundo, ¿verdad? Las semillas son los hijos, la buena semilla somos los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Aquí encontramos claramente dos lados muy importantes: el lado bueno y el lado malo. Trigo o cizaña. Quien sembró el trigo fue nuestro Señor Jesucristo. Quien sembró la cizaña, el diablo. Así lo dice acá claramente. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. 41, enviará el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El 42, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vemos acá una historia muy bonita que nuestro Señor Jesucristo nos explica, que dice que es como un hombre, semejante a un hombre que mandó a sembrar trigo a sus campos. Dijimos que el campo es el mundo, ¿verdad? Mandó a sembrar. Ya se imaginan cuando están sembrando milpa, en aquel entonces es trigo. Los trabajadores sembraron
cierta cantidad, no sé cuántas manzanas o hectáreas en ese entonces, no sé cómo se medía, cuáles eran las medidas, ¿verdad? Y mandó a sembrar el trigo. Pero esa semilla era buena semilla, era una semilla escogida, una semilla especial, ¿sí? Una semilla clasificada. Y mandó a sus obreros a sembrar esa semilla. Pero cuando esos sembradores estaban cansados, me imagino, déjenme imaginar, pienso yo, cansados, se durmieron, fueron a descansar, ¿verdad? Después de una jornada de trabajo. Pero vino el enemigo. En aquel entonces había esa maldad, que había muchos enemigos que sembraban la cizaña donde sembraban el trigo. Esto también representa cuando Jesús vino acá a la tierra a nacer, a cumplir su obra. El enemigo siempre ha querido entorpecer la obra del Señor, ha querido obstaculizar las buenas obras, toda la mejor obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer acá en la tierra. Él siempre ha querido oponerse y ha querido sembrar cizaña. Muchos hemos escuchado esa palabra, siempre la hemos pronunciado. Mira, que no dejes que aquel te meta cizaña, que esto, que el otro, no le hagas caso, ¿verdad? Aquí vamos a entender claramente referente a lo que nuestro Señor Jesucristo nos quería decir con esta parábola. Pues seguimos. El Señor el hombre, mandó a sembrar el trigo. Vino el enemigo y mandó y fue a sembrar cizaña donde habían sembrado el trigo. Luego acá dice en este capítulo que crecieron juntos, porque de ahí hubo un tiempo en donde se empezó a fertilizar la semilla, a crecer juntamente con la cizaña. No se daba cuenta nadie. Cuando empezaron a ver, porque los sembradores eran expertos, empezaron a ver en el campo, porque imagino que iban a limpiar, iban a ver, vieron que había cizaña a la par del trigo, y le dijeron a su señor bueno, ¿tú no sembraste buena semilla? ¿Acaso tú no sembraste buena semilla en el campo de donde pues, ¿por qué tiene cizaña? ¿Por qué tiene cizaña? Entonces el Señor le dijo, él sabía. El enemigo vino y sembró cizaña. Los obreros, imagínense, ellos hicieron la siembra, estaban satisfechos que sembraron buen trigo, pero al ver eso, de plano se enojaron, estaban molestos. De un actuar dijeron, si quiere la vamos a arrancar, la quitamos, con un impulso que tenían, ¿verdad? Y les dijo él, no, dejemos que crezcan juntamente. ¿Por qué? Porque él sabía que fueron sembradas casi al mismo tiempo, y esas raíces por debajo de plano se entrelazaron, y cuando quería de plano quitar la cizaña, pues iban a traer también el trigo. Acá vemos unos mensajes muy, muy importantes. Dijimos que la explicación, quien sembró la semilla, es nuestro Señor Jesucristo. Me llama mucho la atención acá que en la parábola, en el versículo 24 del trigo y la cizaña, la parábola anterior del sembrador, el versículo 23 también del capítulo 13. Vean ustedes acá, Mateo siempre va entrelazado estas parábolas. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Luego empieza la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, Dios sembró la semilla en una tierra fértil. ¿Cuál es esa tierra fértil? Somos nosotros, que aceptamos la palabra de Dios, la aceptamos, la tomamos. Amén. Cae en tierra fértil. Entonces, cuando Jesús vino y empezó a sembrar la semilla, la palabra, el evangelio,
empezó a sembrar su evangelio. Ese es el trigo. Esto también se puede comparar, que dice que el campo representa el mundo. Y en el mundo estamos nosotros. Él nos sembró en nosotros el evangelio. Amén. El evangelio de Jesucristo. Nosotros venimos y aceptamos esa palabra. Nosotros estamos en el mundo. Pero esto lo podemos trasladar acá a la iglesia de Jesucristo. No acá remanentes, creo que la iglesia en general. Podemos trasladarlo acá, que esa semilla fue sembrada para que diera frutos, para que diera buen trigo. Amén. Tenemos acá en la iglesia que nosotros tenemos esa semilla. Depende de nosotros cómo queremos que esa semilla germine, cómo la vamos a abonar, cómo le vamos a echar su agüita, cómo es que le vamos a dar sus nutrientes. ¿Cómo se nutre esa semilla? Pues simple, estudiando la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar el crecimiento espiritual a lo cual nuestro Señor Jesucristo está hablando acá. El enemigo sembró la cizaña. ¿Para qué? Para ahogar el propósito de Jesucristo acá en la tierra. Podemos tomar en cuenta también cuando Jesús, la cizaña también estuvo con Pablo. ¿Qué hizo la cizaña? ¿Qué hizo el enemigo con Pablo? Lo metió a la cárcel. Quería entorpecer, porque se acuerdan que Pablo estuvo mucho tiempo en la cárcel, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que cuando Pablo le mandaba cartas, decía, estoy preso, decía, sí, estoy preso. Pero a quienes le enviaban las cartas, como que agarraban más fuerza y seguían predicando el evangelio de Jesucristo. Y al enemigo no le gustó eso. En ese entonces el enemigo atacaba directamente. El diablo, como dicen acá, él es astuto. Si él ha estado desde el inicio de la creación, si él conoce todo. Él conoce todas las épocas, las conoce bien y siempre está imaginándose cómo interrumpir, cómo provocar, cómo obstaculizar el reino de Jesucristo acá en la tierra, cómo entorpecer la buena obra. Entonces, ¿qué hizo? Se dio cuenta que Jesucristo estaba predicando su evangelio, estaba sembrando esa semilla. ¿Qué es lo que hace él? Meter la cizaña también a la par de la semilla del trigo. No para cortar el trigo, no. Él lo que quería es destruir totalmente, ahogar el trigo, pero siempre a la par está siempre Jesucristo ayudándonos a que ese trigo crezca en nuestros corazones, esa palabra crezca en nuestros corazones. Amén. Seguimos. Entonces les dijo este hombre, no la arranquen, déjenla que crezcan juntos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, tienen que crecer juntos. Que crezca la cizaña también junto con el trigo. No va a hacer nada, porque la obra de Dios es perfecta y se va a cumplir. Entre más quiere estar la cizaña entorpeciendo la obra del Señor, como dicen muchos en ese refrán, déjalo, que siga, vas a ver cómo le va a ir peor. Esto nos indica que acá en la iglesia habemos trigo, pero hay trigo que da su fruto luego, madura luego, rápido, pero hay trigo que va en proceso para dar un fruto, ¿sí? Entonces el Señor dice, no corten la cizaña, espérense, porque tal vez aquella, como van creciendo, y si ustedes se dan cuenta, pueden, después de salir de acá, pueden tomarse su tiempo y averiguar cuál es la cizaña, en qué se parece la cizaña y el trigo. Prácticamente son iguales. Lo único que en la diferencia es cuando crecen y empiezan a dar fruto. La espiga del trigo da un fruto, pero cuando da fruto empieza como a doblarse, porque pesa el fruto, el trigo que da.
Esa es una simbología de humildad, ¿verdad? Pero la cizaña da esa misma espiga, pero la da recta, bien erguida, bien recta. Pero adentro no lleva fruto, sino que lleva una semillita negra, dice, que es una semillita negra. Y está recta. Ahí es donde el que va a cegar, el que va a cosechar, el que va a cortar el trigo y la cizaña, se da cuenta. Y mira, la espiga que está doblada, ese es trigo. Pero la que está recta, erguida, esa es cizaña. Es ahí cuando es el tiempo de cortar la cizaña y el trigo a los graneros. Amén. Y la diferencia también que hay entre el trigo y la cizaña, que el trigo da fruto bueno. Da fruto bueno. La cizaña da un fruto, dice que es venenoso, la semilla que da la cizaña, que es venenosa. Son diferencias. ¿Por qué? Porque el trigo es como nosotros acá en la iglesia, los que hemos nacido de nuevo. ¿Quién nos sembró? ¿Hijos de quién somos? De Dios. Y la cizaña, ¿hijo de quién son? Del diablo. Así lo dice acá. El diablo fue el que sembró la cizaña. Hay dos áreas, dos grupos. El trigo, cizaña, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay para dónde. Amén. Entonces, seguimos acá. Esperemos, les dijo el hombre, hasta la siega. Y yo voy a enviar segadores y la cizaña la van a cortar, la van a hacer manojo y la van a meter al horno de fuego. Como no sirve para nada, no tiene nada, únicamente es bulla la que hace, dijo aquel. Pero sí va a arder en el fuego. Y el trigo va a ir a los graneros. Ahora vamos a ver acá. Tenemos acá en la explicación, en el versículo 38. El campo es el mundo, la semilla, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, el 40 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este ciclo. Vemos aquí en esta parábola que Dios nos está ilustrando el inicio de su reino y el final de su reino. El inicio es cuando vino a sembrar la semilla, el trigo, que fue cuando Jesucristo vino y empezó su ministerio acá en la tierra, empezó el reino de Jesucristo. Pero la palabra, o sea, la semilla, la siembra, somos nosotros. En aquel entonces empezaron con los discípulos, con los apóstoles, amén. Y ellos siguieron predicando el evangelio, siguieron sembrando esa buena semilla en el mundo. Y paralelamente el enemigo siempre ha venido sembrando cizaña, ha venido a querer obstaculizar el evangelio de Jesucristo. No lo va a poder conseguir. Jesús dejó que el enemigo siga como cizaña acá en este mundo a la par del trigo. Pero él sabe perfectamente que su obra va a llegar al fin, que al finalizar cada quien va a tener su recompensa. Hay muchos ejemplos acá de lo que es el trigo y la cizaña. Vamos a tomar algunos para que vayamos entendiendo a profundidad lo que representa la cizaña dentro del mundo. Acá podemos decir dentro de la iglesia, dentro de los escogidos de Dios. La cizaña no viene a querer matar, a querer destruir totalmente, no, está creciendo. Por eso dice, solo los expertos pueden identificar quién es la cizaña y quién es el trigo. Nosotros podemos ver en nuestro tiempo que tenemos de vida en varias iglesias, varios hermanos, la cizaña se disfraza de predicadores, se disfraza de evangelistas, se disfraza de hermanos, de maestros. ¿Por qué? Nosotros no lo podemos identificar. Ahí están. El cuidado de nosotros como trigo que tenemos que tener es siempre
tener puesta nuestra mirada hacia arriba, hacia Dios, hacia Jesucristo. ¿Y cómo vamos a identificar o cómo vamos a sentir que hay cizaña a la par nuestro? Es estudiando la palabra de Dios, es aferrarnos a esa fe. Cuando nosotros nacimos de nuevo, tenemos ese deseo de saber más qué es lo que Jesucristo quiere con cada uno de nosotros, cómo encontramos esas defensas para que la cizaña no nos opaque, o nos quiera interrumpir o nos quiera ahí desviarnos. Porque si nos damos cuenta acá en nuestro diario vivir, en el sistema actual, hay mucha cizaña, hay mucha cizaña. También podemos decir que hay muchas doctrinas falsas. Esa es una cizaña. Pero no somos quien nosotros para de una vez cortar esa cizaña. Nosotros vivimos acá en este mundo con la cizaña porque así lo quiso Dios. Pero Él siempre nos aparta del mal, siempre y cuando nosotros abonemos esa semilla, siempre cuando nosotros queremos crecer espiritualmente. Podemos tener un claro ejemplo cuando Jesús estaba orando, pidiendo, clamando, intercediendo por nosotros. Esto lo podemos encontrar en Juan 17, del 15 al 21. Nuestro Señor Jesucristo hizo una oración a Dios, intercediendo por nosotros, primero por los discípulos y luego por nosotros. O sea que nosotros tenemos el favor de Dios, nosotros estamos protegidos con la sangre de Jesucristo para que esa cizaña no nos interrumpa del crecimiento espiritual. Pero eso sí, nosotros tenemos que tener la buena voluntad de no dejarnos guiar por corrientes de este mundo. Siempre tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan 17, del 15 al 21. Nuestro Señor Jesucristo estaba orando y dice así, le dice a su Padre: no ruego que los quitéis del mundo. ¿Se dan cuenta? Estamos acá en el mundo, sino que los guardes del mal, que nos guarde de la cizaña. No son del mundo. Nosotros ya no somos del mundo. Cuando reconocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ya no somos de este mundo. Ya tenemos el pasaporte para ir a las bodas del Cordero. Amén. Gloria a Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, le dice Jesús a Dios. El 17, santifícalo, dice. Imagínense lo que Jesús le está pidiendo a Dios por nosotros, por sus discípulos y por nosotros. Le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, le dice Jesús a Dios, así yo los he enviado al mundo. Está hablando de sus discípulos, los envió a predicar, a sembrar esa buena semilla. El evangelio también fue predicado a los gentiles, a nosotros. Cuando llegó esa semilla, entonces nosotros también estamos alimentados de esa palabra y también nosotros estamos en el mundo, y es por ello que también tenemos que sembrar esa buena semilla. Dice el 19, y por ellos yo me santifico, dice, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Miren lo que Jesús le dice al Padre. 20, mas no ruego solamente por estos. Como les dije, primero estaba orando por sus discípulos. Ahora vean acá, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra que estaban predicando los apóstoles. Al igual en la actualidad, por la palabra que predican aquellos, valga la redundancia, aquellos predicadores
que se guían por la palabra de Dios, amén, y que hablan de verdad la palabra del Señor. Aquellos que van a creer esa palabra, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. A nosotros, ¿quién nos predicó? ¿Un apóstol o un discípulo de Jesucristo? No, ellos ya no nos predicaron, nos predicó otra persona, escuchamos otra predicación y entró esa semilla, amén, y creímos en la palabra de Dios. Pero cuando entró esa semilla, nosotros ¿qué venimos a hacer? No nos quedamos así nomás, bueno, ya acepté al Señor, ya soy salvo, ya estuvo. No, ahí empieza el proceso de aprendizaje y de crecer espiritualmente, y eso únicamente lo vamos a hacer estudiando la palabra de Dios, estar en comunicación con Dios, orando, haciendo las buenas cosas que acá nos demanda la palabra del Señor, dando buenos frutos. Jesús ya intercedió por nosotros en esa oración, y dice el 2:21, para que todos sean uno, para que todos los que hemos nacido de nuevo seamos uno. ¿En quién? Como, le dice, como tú, oh Padre, en mí, así como ellos es uno, así está diciendo Jesús, para que todos nosotros seamos uno solo. En mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Entonces nosotros estamos en el mundo, pero para predicar la palabra del Señor. Somos trigo, debemos de preocuparnos por seguir siendo trigo. Hay que tener cuidado, podemos ser trigo, pero si no damos frutos, nos van a cortar y nos van a también colocar en el manojo de la cizaña y nos van a echar al horno de fuego. Tenemos que preocuparnos eso entonces. Seguimos. ¿Cómo vamos nosotros a entender o a comprender que somos trigo? Haciendo las buenas obras. Si hoy en día hasta un niño de 7, 8 años entiende qué es lo bueno y qué es lo malo, mayormente nosotros los adultos, si lo sabemos hasta por inercia que estamos haciendo lo bueno y que estamos haciendo lo malo. Pero si a veces nos topamos con alguna duda, ¿será bueno esto? ¿Será malo? Muchos corren con un psicólogo, con alguien, no sé, pero la mejor forma, el mejor lugar es ir a una iglesia donde se predique sana doctrina. Esa es su palabra. No hay que alejarnos de la iglesia. Siempre hay que congregarnos, porque es aquí donde vamos a aprender de la palabra del Señor, y afuera la vamos a poner en práctica, ya sea en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos, la vamos a poner en práctica. Y afuera también está la cizaña. La cizaña no solo está acá en la iglesia, también está en el trabajo. A veces hay que, yo me recuerdo cuando estudiaba en la primaria, en ese entonces le preguntaban a usted qué religión es, decían cuando uno se iba a inscribir. Evangélico, decía uno, y los demás niños se burlaban de uno. Ese es evangélico. En aquel entonces era un poquito duro, ¿eh? Entonces ahí hay cizaña en nuestros trabajos, donde vayamos, y en la iglesia, mayormente en la iglesia, como ese. El enemigo siembra cizaña donde hay cizaña. No, él va a sembrar cizaña acá en la iglesia, donde hay trigo. Él no va a desperdiciar sembrando cizaña allá en el mundo, allá donde se hace lo malo, allá donde están los hijos del diablo, porque así lo dice la palabra. El enemigo va a venir a las iglesias, porque es donde uno está aprendiendo de la palabra de Dios, donde uno se está santificando. Él no le gusta eso, entonces es aquí donde él siembra la cizaña. Y tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser conscientes que la cizaña siempre va a estar creciendo a la par de nosotros. Siempre va a estar ahí, pero tenemos que identificarla.
Tenemos que identificarla, tenemos que fortalecernos, tenemos que aprender más de su palabra, tenemos que estar en comunión con Dios para tener discernimiento. Pero la cizaña no se puede cortar de un solo. ¿Ustedes creen que en las iglesias está la gente perfecta? No, no. Ahí hay cizaña. La cizaña, el enemigo la siembra donde hay trigo. ¿Y dónde hay trigo? En las iglesias, donde se predica la sana doctrina. Ahí hay trigo. Entonces ahí va el enemigo a sembrar cizaña. Es astuto. Pero nosotros nos vamos a armar de las herramientas que Dios nos da a nosotros para que podamos enfrentar a la cizaña, poder enfrentar todo el tiempo que estamos acá en vida. Porque el reino de los cielos empezó cuando vino Jesús, el reino de Jesús empezó cuando vino Él acá a la tierra y va a finalizar en aquel día cuando Él mande ya a sus ángeles. No va a mandar a personas, porque las personas no conocen quién es trigo y quién es cizaña, sino que los ángeles sí, coordinados con Dios. Los ángeles sí saben quién es trigo y quién es cizaña, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Podemos aparentar acá que venimos a predicar, que venimos a cantar, que somos erguidos, que somos intachables. Pero ¿quién conoce nuestros corazones? Solo Dios. Amén. Se puede ver dentro de las iglesias también los hermanos. Perdone, pero así dice la palabra, ¿verdad? La cizaña es hijo del mal, el trigo hijo de Dios. Entonces, hay hermanos, hay muchas iglesias que aparentemente pueden ser trigo y son cizañas. Y también hay quienes que aparentan ser cizaña y son trigo, ¿verdad? Entonces por eso dice el Señor, no la arranquen, porque pueden llevarse también el trigo. O sea, esto quiere decir, también podemos ver que así como en aquellas iglesias radicales, ¿verdad? Aquellos hermanos que son radicales, que cuando ven un hermano, un miembro de una iglesia que comete un pecado, nosotros estamos expuestos a cometer pecados, ¿sí? Pero hay aquellos radicales que cuando hay un hermano que comete una falta, no, mire pastor, aquel cometió una falta, córtelo, quítelo, sáquelo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Si nosotros no venimos a juzgar acá a la tierra, a nosotros nuestro Señor nos mandó a sembrar, a predicar su palabra. Quien va a cortar va a ser Él en aquel día, porque Él sí conoce los corazones. Todos tenemos faltas, todos cometemos faltas. Si empezamos a cortar cabezas de, como se dice, por aquellas personas que cometen faltas, yo creo que no nos quedamos ninguno en las iglesias. Pero sí, la ventaja que nosotros reconocemos y tenemos ese favor de Dios, ese perdón, reconocemos que somos pecadores y reconocemos que hay un Dios, que hay un Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y por eso tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Tenemos ese acceso a pedirle perdón por nuestros pecados. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Por eso cuando le dijeron al Señor, Señor, si quieres, vayamos a cortar la cizaña. No, les dijo. No. ¿Por qué? Porque nosotros no identificamos exactamente quién es el bueno y quién es el malo. Lo que tenemos que preocuparnos es juzgarnos nosotros mismos si estamos haciendo bien o no las cosas a como Dios manda. Todo el tiempo podemos escanearnos, autoevaluarnos y decir, ¿estoy haciendo las cosas bien, sí o no? ¿Le agrada a Dios? ¿Soy trigo o me estoy convirtiendo en cizaña? La cizaña siempre va a estar a la par de nosotros, siempre va a crecer con nosotros, pero no puedo dejar que la cizaña me ahogue, me meta doctrinas que no son herejías. Pero para ello tenemos que estudiar la palabra para que no caigamos en la trampa del enemigo. El enemigo no nos quiere destruir ahorita. El enemigo lo que quiere es cuando llegue la cosecha, la siega, nuestro Dios no coseche trigo,
sino que todo sea cizaña. Eso es lo que Él quiere. A ese punto quiere llegar. Por eso deja ahí la cizaña, deja que el trigo esté ahí también en las iglesias, pero Él está metiendo cizaña, Él está metiendo esa cizaña. Cuando hay otro trigo, sembramos otro trigo, viene para arriba a querer dar fruto, más cizaña siembra a la par de ese trigo que está dando fruto. Tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando hay personas de Dios, hijos de Dios, que llevan su palabra, se dan cuenta que a veces son tildados, son marcados. El evangelista aquel, esto y el otro, esto aquí. El enemigo siempre anda viendo, obstaculizando cómo poner en mal la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice su palabra. Vamos a ir en Efesios 6, 14 y 20. ¿Cómo nos podemos nosotros armar de esas herramientas la cual Dios nos la da? Acá lo encontramos en la palabra del Señor. Efesios 6, 14. Amén. 14 al 20 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad la vamos a encontrar en la palabra. Y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que estar vestidos de esa justicia divina, esa justicia que solo Dios nos la da. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios y estar siempre en comunión con Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Está la cizaña a la par de nosotros, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en el hombre, tiene que estar puesta a aquel que vino a dar su vida por nosotros. Seguir ese ejemplo. Amén. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando la cizaña quiere hacer algo, nos quiere entorpecer, nos quiere obstaculizar, cuando nosotros tenemos aquel deseo de alabar al Señor, de cantarle con libertad, no sé si les ha pasado cuando han venido ustedes a la iglesia y dicen, salen de su casa con aquel gozo y cuando vienen a la iglesia hay algo que no los deja alabar al Señor. Es la cizaña que no quiere que usted le dé la honra y la gloria al Señor. Usted corte eso porque sabe que nuestro Señor Jesucristo ya rompió esas cadenas. Solo nosotros tenemos que tener el deseo de alabar al Señor, decir, Señor, aquí está mi corazón, yo te alabo, independientemente cómo vengamos, si tenemos problemas o no. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Todos tenemos aflicciones, unos tenemos problemas de una cosa, de otra cosa, de deudas, de esto, de aquí, de allá. Tenemos muchos problemas, pero estamos confiados, tenemos la fe puesta en nuestro Señor, que un día vamos a llegar como trigos y dando buenos frutos para el reino del Señor, y en aquel día vamos a resplandecer como el sol. Amén. Y vamos a llegar, vamos a estar en las bodas del Cordero. Tenemos que estar firmes siempre. Tenemos obstáculos, van a haber obstáculos. La cizaña siempre va a estar ahí interrumpiéndonos, queriendo obstaculizar. Mira, no vayas a la iglesia. Hoy mira que está lejos, hoy está lloviendo, mira que hay mucho calor, que hay mucho esto, que hay mucho el otro. Hasta dentro de los mismos hermanos, mira que ya no vayas, mira que ya no te quieren, mira que esto, que el otro, que no te toman en cuenta, que aquí, que allá. Si uno no viene a la iglesia por el hermano, ni porque lo mira el hermano ni el otro hermano, uno viene a darle la honra y gloria al Señor y a aprender más de su palabra, a fortalecerse más de su Espíritu Santo. No le pongamos cuidado a la cizaña. Dios nos da esas armaduras, como estamos leyendo acá, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo. El yelmo es un casco, es un protector de la salvación, y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que penetra hasta los tuétanos. Amén. Acá encontramos las herramientas para que nos blindemos, nos protejamos de esa cizaña,
de ese mal actuar del enemigo, de lo que el enemigo quiere con cada uno de nosotros. Y cuando usted más se somete a Dios, cuando usted más quiere estar en relación con Dios, en comunicación con Dios, hay cizaña. Lo tenemos que tener en cuenta. Siempre tengámoslo en cuenta. Vamos a hacer buenas obras en la iglesia, ahí va a haber cizaña. Vamos a hacer un evento de evangelismo o de predicar la palabra, va a haber cizaña, porque al enemigo no le gusta que prediquemos la palabra del Señor. No le gusta. Siempre quiere obstaculizarnos. Siempre quiere obstaculizar esa buena obra, pero no lo va a lograr porque ya está escrito. De nosotros depende si queremos seguir siendo trigo o no vamos a dar fruto. El trigo puede ser trigo, pero si no da fruto, también va a ser cortado. Así como el árbol que no da fruto, que dice la palabra, sea cortado y echado al fuego. Debemos de preocuparnos por dar buenos frutos. Pero hermano, ¿cómo hay frutos si yo no puedo predicar, yo no puedo cantar, no puedo tener un privilegio? Es que no se refiere a eso. Es en nuestro actuar, en nuestra forma de ser. Humildemente ahí en su casa, usted se agarra de la mano del Señor, le dice: Señor, ayúdame a entender tu palabra, a hacer bien las cosas. Usted se va a comportar bien con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. Y al portarse bien, van a ver ellos que hay testimonio en cada uno de ustedes. Y van a querer ser como ustedes, porque la gloria de Dios, la gracia de Dios se refleja en cada uno de sus hijos cuando están haciendo las cosas bien. Amén. No hace falta que el fruto sea que vayamos a predicar. Como le dije al inicio, la cizaña también se disfraza de buenos evangelistas, buenos predicadores, maestros. Se disfraza. Pero ¿quién va a juzgar? Es nuestro Señor en aquel día. Nosotros no. Nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra y no caer en las trampas del enemigo. Amén. Entonces, no seamos tampoco radicales dentro de la iglesia. Hay hermanos, así como nosotros, pecamos, caemos en un error, pero rápido vayamos a pedirle perdón a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Pero esto, y si seguimos nosotros creciendo espiritualmente, tampoco nos da el derecho de juzgar a otras personas. No, nosotros no somos los jueces. A nosotros nos envió nuestro Señor Jesucristo a creer en Él, a alimentarnos de su palabra, a ponerla en práctica y a la gran comisión que es llevar el evangelio a todos. No importa, en el mundo vamos a predicar su palabra, va a haber cizaña, la semilla va a caer en tierra fértil, no va a caer en tierra fértil. Hay quienes la aceptan, hay quienes no la aceptan, pero allá ellos. A nosotros lo que sí podemos hacer es orar por los hermanos, orar por las personas a las cuales ha llegado esa palabra y pedirle a Dios que germine esa semilla y que esa persona sea fortalecida, sea llenada de la gracia del Señor y pueda alcanzar también esa salvación. Pero nosotros no podemos condenar a nadie, nosotros no podemos juzgar a nadie. Quien lo va a hacer es nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Amén. Pues en aquel día la cizaña va a arder en el fuego. En aquel día, ahí se va a ver, porque Jesús no va a enviar a hombres a la cega, no va a enviar a otros hombres a escoger: este es trigo y este es cizaña, este es hijo de Dios, este es hijo del diablo. No, va a enviar a sus ángeles, y ahí no va a haber soborno, ahí no se va a poder sobornar a nadie. Ahí se van a abrir los libros donde se va a ver qué es lo que hicimos acá en la tierra, qué frutos dimos, si frutos buenos o frutos malos. De eso vamos a entregar cuenta. Y es bueno que empecemos desde ya a empezar a dar buenos frutos. Como le dije, podemos hacerlo de una y muchas formas, así como Dios nos da la capacidad, nos da dones. Pidámosle a Dios ese discernimiento, pidámosle a Dios que nos descubra, que nos dé esa visión de qué dones tenemos
para ponerlos en práctica acá en el mundo, acá en la iglesia. Pongámoslos en práctica, empecemos a dar buenos frutos conforme a su palabra. Las enseñanzas estas de parábolas son un proceso. Desde el inicio, cuando vino Jesucristo a la tierra, hasta el fin de estos siglos, todo es un proceso. Siempre vamos a ir en proceso, en proceso, en proceso. Vamos a tener caídas, levantémonos. Vamos a tener disoluciones, levantémonos. Levantémonos, que de eso se trata, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando manden a los segadores, a los ángeles, que nos encuentre con frutos, pocos, muchos, pero que nos encuentre haciendo su obra acá en la tierra. Y la cizaña, no nos preocupemos por ella, Dios sabe qué es lo que va a hacer con ella. Y aquí claramente dice, al fuego. Entonces, claro, está aquí, es muy fuerte lo que dice aquí. O hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, enfoquémonos a hacer trigo. Enfoquémonos a hacer trigo alimentándonos de ese abono especial que es la palabra del Señor. Todos los días. Exhortémonos unos a otros. Ayudemos a los demás. Esos son frutos, ayudar a los demás. Pero hermano, si yo no tengo dinero, ¿cómo voy? Es que no se refiere a dinero. Una palabra de aliento es ayudar a los demás. Mayormente si ustedes van con la Biblia, con la palabra de Dios, esa palabra siempre llega, es una palabra, es una buena semilla y esa va a llegar ahí en los corazones. Colaborémonos unos con otros, fortalezcámonos, oremos unos por los otros, oremos por el mundo, que haya más trigo para engrandecer más el reino de Jesucristo. Amén. Entonces, ese señor fue sabio al decirle a la gente, no la arranquen. Cortemos ya cuando haya buen trigo, cuando ya crecieron. Y eso va a ser en aquel día. Se va a ver realmente quién perseveró en la palabra del Señor, quién no se doblegó a las ofertas de este mundo, quién no se doblegó al sistema de este mundo, quién no se dobló a las corrientes de este mundo y permaneció siempre firme y con la visión en alto, viendo aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, porque Él ya intercedió por nosotros, Él ya vino a hacer lo que Él tenía que hacer. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora nos toca a nosotros corresponderle y ser trigo. Esta parábola es muy bonita y muy profunda. De esta parábola salen muchas enseñanzas en nuestro diario vivir. En nuestra casa, en nuestros hogares, como les digo, en la iglesia más que todo. Se toma la iglesia porque es acá donde hay mucho trigo. Y donde hay trigo, el enemigo quiere sembrar cizaña. Y usted no se preocupe, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. En aquel día nos vamos a dar cuenta la gloria de Dios. Y es para que la gloria de Dios se magnifique más. El enemigo va a quedar burlado. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Entonces nos quiere engañar a los que estamos en el camino de Dios. Tengamos mucho cuidado. Pongámonos firmes. Ya estos tiempos nos están quitando, ahí sí que la visión del evangelio. El sistema de hoy nos está queriendo quitar y trasladarnos para otro lado. Nos están ahogando el sistema, el diario vivir, la ansiedad, el estrés del trabajo, de las deudas, de mi hijo, de mi hija, mi vecino, que el otro, que la escuela, que el colegio. Hay muchas cosas que quieren absorber el tiempo que nosotros le queremos dedicar a Dios. Y a Dios dediquémosle un tiempo de calidad. De buena mañana, hablemos con Dios.
Pidámosle a Dios que nos dé fuerza, fortaleza y agarremos ese hábito de estudiar la palabra de Dios. Digámosle a Él: Dios mío, danos esa sabiduría para poder interpretar tu palabra. Dios está presto para abrir su corazón, para que nosotros conozcamos su corazón. Somos nosotros los que no queremos conocer cuál es realmente el misterio que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay muchos tesoros de los cuales Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a tener aflicciones en este mundo, así lo dice su palabra, pero confiados en Él vamos a llegar a la meta final. Y si seguimos confiando, seguimos haciendo las cosas bien, va a haber justicia y vamos a andar en justicia. Así como andamos en justicia, así van a ser las cosas justas para nosotros. Prediquemos la palabra y vean, hermanos, 2024, no crea que va a ser un año fácil. Es un año muy difícil. La Biblia lo dice. Vendrán tiempos malos. No esperemos que vengan tiempos mejores. No esperemos eso. La ventaja que dentro de esas tribulaciones nosotros vamos a ir tomados de la mano de nuestro Padre Celestial. Amén. Y vamos a pasar al otro lado. No le pidamos a Dios que quite esos obstáculos de enfrente. No le pidamos a Dios que quite las espinas de enfrente, las piedras de enfrente. No, pidámosle a Dios que nos fortalezca las piernas para vencer ese camino. No le digamos a Dios que quite esa barrera. Pidámosle a Dios sabiduría para romper esa barrera. Amén. Porque siempre van a haber obstáculos y nosotros tenemos que irnos fortaleciendo más y cada día más para vencer esos obstáculos. No nos desviemos del camino. Aquí tenemos la guía para alcanzar la victoria. Todos la tenemos en la mano. Todos. Depende de nosotros si la queremos tomar. Ay, hermano, pero a mí me cuesta estudiar la palabra. Órele al Señor y Él mismo va a revelar sus misterios. Él mismo le va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero dígaselo de corazón. La Biblia no se hizo para inteligentes, para estudiosos, para doctores, para licenciados, para intelectuales en la palabra. No, la Biblia se hizo para aquel que quiera alcanzar la salvación. Para eso vino Jesucristo, para que tomemos, arrebatemos. Ahí está la salvación. Ahí está el pasaporte. Solo es que lo tomemos y empecemos a andar como Jesucristo quiere que andemos acá en la tierra. Pidámosle a Dios. Póngase de pie. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, por esta parábola, la que tú dejaste plasmada en esta Biblia, Dios mío. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos das a entender cómo es tu reino y cómo es el caminar en tu reino. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener dificultades, pero estamos confiados que de la mano tuya vamos a llegar y alcanzar esa salvación. Alimentándonos de tu palabra vamos a dar buenos frutos. Alimentándonos de tu palabra vamos a crecer espiritualmente. Alimentándonos de tu palabra vamos a predicar también, la vamos a trasladar a aquellas personas que están en el mundo que aún no conocen de ti, Padre Celestial. Y si han conocido de ti, pero les han predicado mal de ti, Padre Celestial, nosotros queremos llevar la palabra de verdad a como tú quieres que llevemos esa palabra sinceramente. Tendremos aflicciones, sí, pero a tu lado vamos a vencer. Te pedimos esas herramientas para poder seguir adelante. Vienen tiempos muy difíciles, lo sabemos. La cizaña va a estar ahí, lo sabemos, porque tú has querido que crezca la cizaña a la par del trigo. Tú sabes el propósito. Y porque esa cizaña está ahí es para fortalecernos más, para darnos más fuerzas y que nosotros nos comprometamos a fortalecernos más en tu palabra. No nos abandones, Señor, te lo pedimos. Danos esa sabiduría, ese gozo, esa paz que solo tú sabes dar. Gracias por la iglesia remanente Vida Nueva acá, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y gracias también por esa cizaña,
porque si no hubiera, no nos fortalecemos más, no nos volcamos hacia ti, no buscamos más de ti. Es por ello que tú tienes el control de todo, tú sabes qué es lo que estás haciendo. A nosotros nos compete obedecerte, Padre Celestial, y alcanzar esa salvación. Dios mío, permítenos que para sí mismo podamos predicar tu palabra, podamos llevar esa buena semilla, sembrar esa semilla, pero también poderle dar a entender a esas personas a las cuales llevamos tu palabra que también van a tener dificultades, pero la única diferencia que esas dificultades las van a vencer contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y la recompensa va a ser en aquel día. Queremos llegar a ese día, Señor. Queremos llegar y entrar a ese granero donde tú tienes apartado a tus hijos, Padre Celestial. Queremos estar en esas bodas del Cordero. Dios mío, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, gracias por este lugar. Te pido, Señor, también por los pastores a los que tú tienes al frente de esta iglesia, allá donde están, Dios mío. Guárdalos, cuídalos. Tú tienes un plan perfecto para ellos también. Guárdalos. Gracias por tenerlos acá con nosotros en este lugar como pastores que han sido de mucha, mucha bendición, Padre Celestial. Muchas gracias porque de ellos hemos aprendido de tu palabra y de hacer las cosas bien. Asimismo nosotros queremos guiar a nuestros familiares, a nuestros amigos, guiarlos hacia el buen camino, hacia la puerta de salvación que es Jesucristo, hacia la puerta que nos va a llevar a esa salvación y no nos va a llevar a ese horno de fuego, como lo dice tu palabra, a ese infierno de tormento. Queremos ser trigo, queremos que fortalecernos más y queremos dar buenos frutos. Te damos la honra y la gloria, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos.